Se suponía que el funeral sería tranquilo, respetuoso y desgarrador, pero nadie esperaba que un perro policía perdiera completamente el control. Cuando el pequeño ataúd blanco fue bajado hacia la tumba, el perro policía, normalmente tranquilo, disciplinado y gentil con los niños, de repente se abalanzó hacia adelante, ladrando con una desesperación que hizo estremecer a todos los dolientes. ¿Por qué un perro policía entrenado se comportaría así en el funeral de un niño?, susurró alguien. Pero nadie tenía una respuesta. La afligida madre se derrumbó de rodillas, suplicando a los agentes que detuvieran al perro. Su adiestrador luchó por retenerlo, pero el perro se negaba a moverse, arañando el ataúd como si intentara abrirlo. Algunas personas pensaron que el perro estaba afligido. Otros pensaron que estaba confundido. Pero nadie sabía por qué el perro policía se negaba a dejar de ladrar. Sin embargo, un agente notó algo diferente. La intensidad en los ojos del perro no era dolor, era una advertencia. Una advertencia que nadie entendió. Pero en la siguiente hora, los agentes descubrirían una verdad tan impactante, tan inquietante, que convertiría este funeral en una investigación criminal en toda regla. Quédate con nosotros porque esta historia te dejará con lágrimas en los ojos. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Y sinceramente, tengo curiosidad por saber desde dónde nos estás viendo. Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El cielo se cernía sobre el cementerio de Maple Ridge, envuelto en un manto de nubes grises que parecían reflejar la pesadez que se apoderaba de todos los allí reunidos. Filas de paraguas negros salpicaban el césped como sombras sombrías, con sus bordes temblando suavemente con la leve brisa matinal. Incluso los pájaros, normalmente tan animados en este pequeño pueblo, permanecían en silencio, como si supieran que no era un día para cantar. En el centro de la reunión había un pequeño ataúd blanco, demasiado pequeño, demasiado inapropiado. Lo rodeaban frescas lirios blancos, cuyos pétalos temblaban como lágrimas suaves. Bajo las flores yacía el cuerpo de Emily Carter, de 7 años, la niña cuya risa una vez llenó cada rincón de la escuela primaria Maple Ridge. Hace una semana había estado jugando a la rayuela en la entrada de su casa. Hoy el pueblo la enterraba. La gente hablaba en susurros, murmuraba condolencias, sollozaba en silencio, pronunciaba fragmentos de frases que se disolvían antes de terminar. Los compañeros de clase de Emily se mantenían cerca de sus padres, confundidos y asustados, aferrándose a peluches y tarjetas dobladas con escritura temblorosa. ¿Cómo podían entender que una niña de su edad pudiera dejar de estar aquí? La madre de Emily, Sarah, estaba de pie junto al ataúd con ambas manos presionadas contra su rostro. Sus hombros temblaban incontrolablemente. Había llorado tanto que había perdido la voz, dejando solo silencio y respiraciones temblorosas. El padre de Emily, Daniel, la sostenía por el brazo, tratando de estabilizarla, aunque sus propios ojos estaban rojos e hinchados. De vez en cuando, miraba el ataúd como si esperara, suplicara, que todo esto fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. El sacerdote se adelantó y comenzó el servicio con voz baja y suave. Habló de la inocencia, de la pérdida, de una vida que se había ido demasiado pronto. La gente se secaba los ojos, otros bajaban la cabeza. En el aire flotaba una sensación, una mezcla de dolor y preguntas sin respuesta, porque la muerte de Emily nunca había parecido sencilla. Las autoridades lo habían calificado de accidente, una caída por las viejas escaleras de madera de su casa. Pero para muchos en la ciudad, algo en ello parecía demasiado repentino, demasiado extraño. Aún así, intentaron aceptarlo. Intentaron creer que ese día era inevitable hasta el momento en que llegó la policía. El oficial Mitchell se acercó en silencio, sujetando la correa de un pastor alemán llamado Ranger, el K9 más fiable del departamento. No estaba allí por seguridad. Estaba allí porque Emily quería a Ranger. Ella había visitado la comisaría muchas veces, con sus pequeñas manos hundidas en su espeso pelaje. La gente susurraba mientras Ranger se acercaba al ataúd. Pensaban que el perro estaba allí para despedirse. Pero en unos instantes,
Todos se darían cuenta de que este funeral no era el final de la historia de Emily. Era el comienzo. Ranger caminaba junto al oficial Mitchell con pasos lentos y firmes, con el rabo bajo y las orejas ligeramente inclinadas hacia adelante. No tiraba de la correa, no estaba inquieto ni distraído. Se movía con la tranquila confianza de un perro policía entrenado. Concentrado, disciplinado, controlado. Pero en el momento en que se acercaron al pequeño ataúd blanco, algo cambió. Ranger se detuvo por completo. Sus orejas se levantaron, su cuerpo se tensó, sus músculos se tensaron como resortes. Levantó la nariz y olfateó el aire con respiraciones profundas y frenéticas. Mitchell frunció el ceño. «Tranquilo, chico», murmuró, tirando suavemente de la correa. Ranger no se movió. En cambio, su mirada se fijó en el ataúd con tal intensidad que Mitchell sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. El pecho del perro subía y bajaba ahora más rápido. Cada respiración era más aguda, más corta, casi de pánico. «Mitchell, está bien», susurró uno de los dolientes que estaban cerca. Pero antes de que el oficial pudiera responder, Ranger se abalanzó. Tiró hacia adelante con una fuerza explosiva, arrastrando a Mitchell un paso adelante. La multitud jadeó. Una mujer gritó. Ranger nunca había actuado así, nunca en todos sus años en el cuerpo. Ranger. Mitchell ladró, afianzando sus pies y agarrando la correa con ambas manos, pero el perro no le escuchaba. Las garras de Ranger arañaron la madera pulida del atril del ataúd mientras intentaba subirse a él. Gruñó, no con agresividad, sino con pura desesperación, arañando la tapa como si algo dentro le estuviera llamando. Los gritos ahogados se extendieron entre la multitud. Algunos dolientes dieron un paso atrás. Otros se taparon la boca. Otros se aferraron a sus seres queridos, sin saber si sentir miedo o desconsuelo. «Mitchell, controla al perro», siseó otro agente, acercándose. «No puedo». Mitchell se esforzó, tirando con todas sus fuerzas. «No responde». Ranger ladró con un sonido agudo y penetrante que rompió el silencio del funeral. Todo su cuerpo temblaba con urgencia. Clavó las patas bajo la tela del ataúd, tratando de acercarse más, como si el ataúd fuera una amenaza o una trampa. Los niños comenzaron a llorar. Los adultos intercambiaron miradas asustadas. La madre de Emily, Sarah, se tambaleó hacia adelante. Tenía el rostro bañado en lágrimas. «¿Por qué hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué se comporta así cerca de mi bebé?», preguntó con voz temblorosa. Divididos entre el miedo y la angustia, nadie tenía una respuesta. El agente Mitchell había visto a Ranger detectar bombas, drogas e incluso armas ocultas. Había visto al perro rastrear fugitivos a través de bosques y edificios derrumbados. Ranger nunca había reaccionado así, ni siquiera de forma parecida. «Algo va mal», murmuró Mitchell entre dientes, sintiendo cómo la correa del perro vibraba por la tensión. El sacerdote dio un paso atrás con cautela. «Quizá deberíamos alejar al perro», sugirió con voz temblorosa. Pero cuando Mitchell intentó tirar de Ranger hacia atrás, el perro soltó un sonido que nadie le había oído emitir jamás. Un aullido profundo y triste. Un aullido lleno de urgencia y advertencia. Todas las miradas se volvieron hacia el ataúd. Y de repente, el funeral tranquilo dejó de parecer tranquilo. Mientras la atención de la multitud se centraba en el violento arrebato de Rares, un hombre permanecía extrañamente quieto, inmóvil, casi ajeno al caos que se desarrollaba ante él. Estaba situado hacia el fondo del funeral, medio oculto detrás de un grupo de dolientes más altos. Llevaba un traje negro como todos los demás, pero había algo en él que no encajaba. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, y a diferencia de los demás, cuyas expresiones estaban distorsionadas por el dolor, la conmoción o la confusión, este hombre no mostraba nada, ninguna emoción, ningún ojo lleno de lágrimas, ningún destello de tristeza, ni siquiera sorpresa por el comportamiento frenético de Rares. Simplemente observaba, con las manos fuertemente entrelazadas delante de él, los hombros rígidos, la mandíbula apretada y la mirada fija no en el ataúd, sino en Ranger. El oficial Daniels, que estaba de pie cerca de la última fila, se fijó en él.
Había algo inquietante en la quietud de aquel hombre, algo que despertaba los instintos de alguien que llevaba 2 décadas leyendo el lenguaje corporal. En un funeral, la gente se movía, se secaba las lágrimas, se abrazaba. No se quedaban quietos como estatuas. Daniels frunció el ceño y se apartó sutilmente hacia un lado para ver mejor. El hombre se movió lo justo para mantener su rostro oculto tras el hombro de otro doliente, casi como si no quisiera ser visto. Ranger volvió a ladrar, arañando el ataúd. La multitud se estremeció. Los niños lloriqueaban. La madre de Emily se agarró el pecho, temblando. Pero el hombre de atrás no reaccionó. Ni siquiera parpadeó. Daniel lo observó con más atención. De unos 55 años. Cabello canoso, pómulos marcados, ojos que se movían demasiado rápido cada vez que alguien se volvía hacia él. Su chaqueta parecía ligeramente arrugada, como si se la hubiera puesto a toda prisa, y sus zapatos tenían salpicaduras de barro. Algo extraño para un funeral, aún más extraño teniendo en cuenta que el césped del cementerio estaba seco. Algo no está bien, pensó Daniels. Bajó la mirada hacia las manos del hombre, con los nudillos blancos y los dedos fuertemente curvados, casi como si se estuviera conteniendo para no cerrar los puños. Su respiración parecía superficial y rápida, como si estuviera esperando algo o temiendo algo. Entonces, solo por un segundo, los ojos del hombre se posaron en el ataúd de Emily, y su expresión cambió. No era tristeza ni dolor, sino miedo. Miedo real e inconfundible. El pulso de Daniel se aceleró. Le susurró a un oficial que estaba cerca. «¿Ves al hombre de la segunda fila, al fondo? Cabello gris, traje negro. No le quites ojo. ¿Es amigo de la familia?» El oficial le susurró a su vez. Daniel negó con la cabeza. «No. Míralo. No pinta nada aquí». Antes de que el oficial pudiera responder, Ranger volvió a ladrar, más fuerte, más frenético, desesperado más allá de lo razonable. Mitchell luchó por contenerlo mientras el perro tiraba con todas sus fuerzas. Y por primera vez, el hombre extraño dio un paso atrás, solo un paso lento. Pero Daniel lo vio y de repente supo que ese funeral ocultaba algo más que dolor. Ocultaba un secreto, uno que ese desconocido esperaba que permaneciera enterrado para siempre. Sarah Carter se había mantenido entera por un hilo, a un latido del colapso, pero los aullidos salvajes y desconsolados de Rares destrozaron la frágil fuerza que le quedaba. Sus rodillas se doblaron y dejó escapar un sonido a medio camino entre un sollozo y un grito. «No, no, por favor», susurró, tambaleándose hacia el ataúd antes de que Daniel la cogiera del brazo. Ranger se agitaba con más fuerza cuanto más se acercaba a ella, arañando la madera una y otra vez con sus garras, como si intentara alcanzar a Emily. Mitchell luchó por controlarlo, clavando las botas en la suave hierba del cementerio. Pero Ranger era más fuerte que el dolor, más fuerte que la correa, más fuerte que la razón. Sarah cayó de rodillas junto al ataúd, extendiendo su temblorosa mano para tocar la superficie pulida. «Mi bebé, mi dulce bebé, ¿qué está pasando?» Su voz se quebró, áspera, destrozada por lo inimaginable. El perro dejó de ladrar por un segundo, solo uno, pero todo su cuerpo permaneció inmóvil, con los músculos temblando y el hocico presionado con fuerza contra la tapa del ataúd. Gimió, un largo y triste llanto que hizo estremecer a la multitud. Daniel se arrodilló junto a su esposa, agarrándola por los hombros mientras las lágrimas le corrían por la cara. «No pasa nada, Sarah. Solo está confundido». Pero su voz temblaba, delatando el miedo que sentía en su interior, porque Ranger no actuaba como si estuviera confundido. Actuaba con la certeza de que algo iba mal. Sarah sollozaba con las manos en la cara, balanceándose hacia adelante, como si intentara proteger a su hija incluso ahora. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en su funeral? Con los ojos rojos, hinchados y desesperados, miró al oficial Mitchell. «¿Es esto normal? ¿Es lo que hacen los perros?» Mitchell tragó saliva. «No, señora, no así». De repente, Ranger levantó la cabeza y olfateó frenéticamente la esquina inferior del ataúd. Presionó la pata contra ese mismo punto,
arañando con urgencia. Su respiración se aceleró, casi con pánico. Sarah jadeó. ¿Qué estás sintiendo? Nadie respondió. Varios dolientes retrocedieron, murmurando nerviosamente. Los niños se aferraron a sus padres. El sacerdote se hizo a un lado, con la incertidumbre grabada en su rostro. La mano temblorosa de Sarah acarició la espalda de Rers, pero el perro no la miró. Sus ojos permanecieron fijos en el ataúd, como si todos sus instintos le gritaran que alcanzara lo que fuera que yacía debajo. Entonces Ranger hizo algo que dejó a todos paralizados. Se tumbó directamente contra el ataúd, colocando la cabeza donde habría estado el corazón de Emily. Volvió a gemir, suave, suplicante, quebrantado. Sarah contuvo el aliento. Daniel apretó con fuerza. Mitchell se quedó mirando, sintiendo cómo el miedo crecía rápidamente. Ranger no estaba de duelo, estaba escuchando. El oficial Mitchell había trabajado con Ranger durante 5 años, lo suficiente para conocer cada peculiaridad, cada señal, cada sutil movimiento de las orejas del perro. Ranger no era impredecible, no era impulsivo, no ladraba a menos que hubiera una razón real. Por eso, cuando el pastor alemán volvió a apoyar la cabeza contra el ataúd, Mitchell sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Ranger no estaba afligido, no estaba confundido, no estaba asustado, estaba alerta. La misma postura que adoptaba cuando olía a un niño desaparecido bajo los escombros. La misma intensidad temblorosa que mostraba cuando detectaba débiles rastros de vida humana. La misma concentración que tenía cuando los agentes sacaban a los supervivientes de los edificios derrumbados. Mitchell lo observó atentamente. Todas las señales estaban ahí. Respiración acelerada, orejas pegadas, un gemido bajo y continuo, arañando repetidamente el mismo lugar con determinación. No era un comportamiento aleatorio. Daniels, dijo Mitchell en voz baja, con la voz tensa, está mostrando signos de rastreo. El oficial Daniels, que había estado vigilando al hombre sospechoso en la última fila, se giró bruscamente. ¿Rastreo? Pero no hay nadie a quien rastrear. Mitchell es el niño. Sé lo que parece, interrumpió Mitchell, pero también conozco a mi perro. Ranger volvió a levantar la cabeza, olfateando profundamente alrededor de la base del ataúd. Su nariz seguía un patrón invisible que solo él podía entender. Cada pocos segundos se detenía, con las orejas temblando y el cuerpo temblando con una extraña mezcla de urgencia y frustración. Daniels abrió mucho los ojos. Esa es su postura de rastreo en vivo. Mitchell asintió lentamente. Sí, pero eso es imposible. El oficial más joven que estaba cerca de ellos susurró, con la voz quebrada. La declararon muerta hace 3 días. Ranger ladró bruscamente, como si le respondiera. Los dolientes se estremecieron. Sarah se volvió, con los ojos desorbitados y desesperados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo? Preguntó, con la voz temblorosa por un miedo que no estaba preparada para expresar en voz alta. Mitchell se agachó junto a Ranger y le puso suavemente una mano en el hombro. Ranger, muéstrame otra vez, chico. Su tono era tranquilo, controlado, pero su corazón latía con tanta fuerza que le dolía. Ranger repitió inmediatamente la misma secuencia. Una respiración profunda, un olfateo concentrado, una pata presionada contra el costado del ataúd. Luego giró la cabeza lentamente, deliberadamente hacia Mitchell, emitiendo un gruñido grave. Mitchell contuvo el aliento. Está indicando un olor, susurró. Daniel se acercó. ¿El olor de qué? De vida, respondió Mitchell en voz baja. Solo se comporta así cuando detecta vida. Los dolientes más cercanos a ellos soltaron exclamaciones de sorpresa. Algunos retrocedieron. Otros miraron con los ojos muy abiertos el ataúd, como si acabara de empezar a brillar. Sarah se aferró al brazo de su marido. No, no, eso no puede ser. Ella se ha ido. Nos dijeron que se había ido. Su voz se quebró con una mezcla de esperanza y terror. Mitchell se quedó de pie, con la mirada fija en el ataúd. Ranger volvió a ladrar, fuerte, urgente, exigiendo atención. Daniel tragó saliva. Mitchell, ¿qué quieres decir? Mitchell no parpadeó.
Digo que algo no está bien. Rares está reaccionando como si Emily no estuviera aquí. Su voz se apagó, viva, pero no se atrevía a decirlo. De repente, Ranger arañó con más fuerza, ladrando con una desesperación frenética que resonó en todo el cementerio. Por primera vez desde que había comenzado el funeral. Los agentes empezaron a creerle. El agente Mitchell volvió a tirar de la correa de Rare, pero el perro no se movió ni un centímetro. Tenía las patas firmemente clavadas en la hierba y el pecho apretado contra la base del ataúd, como si se estuviera anclando a él. Gruñó suavemente, no un gruñido de advertencia, sino uno desesperado y frustrado, del tipo que solo hacía cuando se le negaba el acceso a alguien que necesitaba ayuda. Ranger, vuelve, ordenó Mitchell con firmeza. Ranger ni siquiera lo miró. En cambio, movió el cuerpo y pegó la oreja al costado del ataúd. Escuchó, escuchó de verdad. Bajó la cola, aceleró la respiración y un suave gemido escapó de su garganta, temblando con urgencia. Mitchell sintió un nudo en el estómago. No era un accidente. No era un malentendido. Ranger estaba seguro de algo. Algo dentro de ese ataúd. El padre de Emily dio un paso adelante, con el rostro pálido. ¿Qué está haciendo?, preguntó Daniel en voz alta. Mitchell no respondió de inmediato. No podía. Observó a Ranger dar dos golpecitos con la pata contra el ataúd siguiendo un patrón deliberado. El mismo patrón que utilizaba durante las misiones de búsqueda y rescate cuando señalaba que había encontrado a alguien con vida. Daniels respiró lenta y temblorosamente. Mitchell lo está confirmando. La palabra flotó en el aire como un fantasma. Confirmando. ¿Confirmando qué? Sarah soltó un sollozo y se tapó la boca. No, por favor, no me hagas esto, susurró, temblando violentamente. No me des esperanzas si no son reales, ladró Ranger de repente. Un ladrido profundo y contundente que sobresaltó a todos los que lo rodeaban. Luego volvió a arañar el borde del ataúd, esta vez con más fuerza, raspando la madera. Una de sus garras se enganchó en la tela floral que cubría la tapa y la tiró hacia abajo. «Mitchell, contrólalo», gritó uno de los dolientes. «No puedo», espetó Mitchell, tirando con todas sus fuerzas. Pero Ranger no se movía, tensando el cuerpo como si hubiera un salvavidas debajo de la superficie del ataúd. El sacerdote se acercó tímidamente. Quizás el perro percibe el olor del niño que permanece en el ataúd, sugirió, aunque su voz carecía de convicción. Ranger se volvió hacia el sacerdote y soltó un único gruñido grave. No era agresivo, era una advertencia. Daniel se acercó y bajó la voz. No podemos ignorar esto. Si está rastreando, si está alertando de esta manera, sus ojos se posaron en Mitchell, muy abiertos por la incredulidad. Mitchell asintió lentamente. Detuvimos el entierro. La multitud estalló en susurros. Algunos protestaron, otros parecían aterrorizados. Unos pocos abrazaron a sus hijos con más fuerza, pero a Ranger no le importaba el caos. Volvió a apoyar el hocico en el ataúd y dejó escapar un gemido suave y desgarrador. Una súplica, una llamada para que alguien le escuchara. Mitchell se arrodilló a su lado y le puso una mano sobre el pelaje. «Está bien, chico», le susurró. «Te escuchamos». Y por primera vez desde que se anunció la muerte de Emily, los agentes supieron que algo terrible e imposiblemente estaba mal. Un pesado silencio cayó sobre el cementerio, solo roto por los temblores de Rares y los sollozos ahogados de Sarah. El agente Mitchell se quedó paralizado por un momento, dividido entre el protocolo y el instinto, pero cada fibra de su ser gritaba la misma verdad. Ranger nunca se había equivocado. Ni una sola vez. El agente Daniel se acercó, con voz baja, pero urgente. «Mitchell, si dejamos que bajen ese ataúd, y tiene razón». Mitchell no le dejó terminar. Se enderezó, se volvió hacia el equipo de entierro y levantó la mano bruscamente. «Detengan el entierro», ordenó. Su voz atravesó la multitud como un trueno. Los trabajadores se quedaron paralizados en medio del movimiento. Los ojos del sacerdote se agrandaron. Al instante estallaron los susurros. Sarah jadeó y se aferró al brazo de su marido. «¿Qué? ¿Cómo que detener? ¿Por qué lo detienes?»
Su voz temblaba de miedo, esperanza y confusión, todo ello enredado en un nudo insoportable. Mitchell se volvió hacia la familia con expresión tensa. Señora, señor, el ataúd de su hija aún no puede ser bajado. El rostro de Daniel se ensombreció. ¿Qué está diciendo? Es nuestra hija. Se ha ido. Ya estamos destrozados, dijo tragando saliva. Déjenos enterrarla. Ranger volvió a ladrar, fuerte y frenético, como si rechazara las palabras del padre. Mitchell respiró hondo. Sé que esto es doloroso. Sé que suena descabellado, pero Ranger está reaccionando exactamente como lo hace cuando detecta vida. La multitud contuvo el aliento. Algunos se alejaron del ataúd, pálidos y temblando. Otros se quedaron mirando, sin saber si esperar o temer esa posibilidad. A Sarah le fallaron las rodillas y Daniel la sujetó. Vida, susurró. No, no, no puede. No puede estar viva. Nos lo dijeron. Su voz se desvaneció en un sollozo. Mitchell continuó con suavidad, pero con firmeza. Señora Myrna Carter, los perros pueden oler cosas que nosotros no podemos. Ranger nunca ha dado una falsa alarma en 5 años. Ni una sola vez. El sacerdote dio un paso adelante, temblando. Oficial, ¿está sugiriendo que su muerte fue mal diagnosticada? Mitchell no respondió con palabras. Simplemente miró a Ranger, que estaba arañando el ataúd de nuevo, gimiendo, desesperado. Esa fue respuesta suficiente. La atención, como la electricidad, vibraba en el aire. Todo parecía suspendido, el dolor, la confusión, la esperanza. Daniel tomó la palabra. Hasta que sepamos qué está pasando, ese ataúd permanecerá cerrado y sobre el suelo. El equipo de entierro retrocedió lentamente. Inseguro, Sarah presionó su mano contra el ataúd, con lágrimas cayendo sobre la madera pulida. Emily, mi dulce Emily, si puedes oírme. Ranger dejó escapar un suave y entrecortado gemido. Mitchell exhaló. Este funeral, dijo en voz baja, queda oficialmente suspendido. Mientras la multitud estallaba en susurros de sorpresa, el oficial Daniels mantuvo un ojo en Ranger y el otro en el hombre callado que estaba cerca de la parte de atrás. El mismo hombre que apenas había reaccionado al caos. Mientras las familias se aferraban unas a otras, él permanecía solo. Mientras los demás temblaban de miedo o incredulidad, él se mantenía inquietantemente tranquilo. Demasiado tranquilo, pensó Daniels entrecerrando los ojos. Algo en él le había molestado desde el momento en que lo vio. Esa quietud, esa tensión, ese destello de miedo cuando Ranger ladró. Y ahora, cuando se detuvo el funeral, el hombre se movió lenta y deliberadamente. Dio un paso atrás, solo uno, y luego otro. Luego se dio la vuelta. No se marchaba como un doliente, abrumado por la emoción. Se marchaba como alguien que huía. Daniel se tensó. Mitchell susurró. El tipo de atrás se está moviendo. Mitchell miró y apretó la mandíbula. No le quites ojo. El hombre aceleró el paso. Al principio, pequeños pasos controlados. Luego, zancadas más largas. Evitaba hacer ruido. Evitaba llamar la atención, deslizándose entre las filas de gente, casi en silencio. Pero se olvidó de una cosa. Ranger lo veía todo. El pastor alemán levantó la cabeza de golpe. En cuanto vio al hombre que se escabullía, Ranger lanzó un ladrido agudo y feroz que resonó en todo el cementerio. Todo su cuerpo se volvió hacia el desconocido como si lo empujara el instinto. Mitchell apretó la correa con más fuerza. Tranquilo, chico. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Pero Ranger ya no se calmaba. Gruñía con los dientes afilados, las orejas echadas hacia atrás, mirando directamente al hombre con una intensidad que no se parecía en nada a la desesperación que había mostrado hacia el ataúd. Esto era diferente. Era agresividad, reconocimiento, detección de amenaza. El hombre sospechoso se detuvo en seco y luego salió corriendo. Giró bruscamente y corrió hacia el aparcamiento. ¡Eh! Gritó Daniel, que ya estaba corriendo. ¡Alto! Varios dolientes dieron un respingo, sorprendidos. Sarah levantó la vista, confundida. ¿Quién es ese? ¿Por qué corre? Gritó. Nadie respondió. Mitchell intentó retener a Ranger,
pero el perro se abalanzó con tal fuerza que arrastró a la gente varios metros hacia adelante. Ranger ladraba sin cesar, con los músculos tensos, y todos sus instintos le gritaban que aquel hombre era peligroso. Daniels persiguió al hombre que huía entre las lápidas, con el sonido de sus pesadas botas golpeando contra la tierra. «Policía, deténgase ahora mismo». Pero el hombre no lo hizo. Corrió más rápido, tropezando con la hierba irregular, mirando por encima del hombro con pánico, contorsionando sus rasgos, la primera emoción que había mostrado en todo el día. Mitchell finalmente cedió. Desabrochó la correa de Ranger. «Vete». Ranger salió disparado como una bala. El cementerio estalló en gritos y confusión cuando el perro corrió tras el desconocido, con los dientes afilados, la mirada fija, impulsado por el puro instinto. Y mientras Daniel se acercaba por detrás, una pregunta abrumadora llenó su mente. ¿Por qué un hombre huiría del funeral de un niño a menos que tuviera algo que ocultar? Mientras Ranger perseguía al desconocido que huía por el cementerio, el oficial Mitchell se apresuró a volver al coche patrulla. La multitud conmocionada murmuraba detrás de él, pero se obligó a concentrarse. Algo iba terriblemente mal y necesitaba respuestas rápidamente. Abrió la puerta del copiloto, cogió una carpeta que había en el asiento y sacó el informe de la autopsia de Emily Carter. Lo había traído solo para responder a cualquier pregunta que pudiera tener la familia. Pero ahora, con el comportamiento de Rares, parecía menos un trámite burocrático y más una pieza crucial de un rompecabezas que nadie se había dado cuenta de que faltaba. Mitchell hojeó las páginas con dedos temblorosos. Causa de la muerte: caída accidental que provocó un traumatismo craneal grave. Hora de la muerte: incierta debido a la baja temperatura corporal en el momento del hallazgo. Notas adicionales: contusiones incompatibles con una simple caída. Recomendación: se sugirieron más pruebas, pero los familiares las rechazaron. Mitchell frunció el ceño. Ya lo había leído antes, pero ahora, en el contexto de lo que Ranger intuía, cada frase le parecía sospechosa. Susurró para sí mismo. Si tenía un traumatismo craneal, ¿por qué la hora de la muerte era incierta? Eso es inusual. Daniels llegó corriendo, jadeando. El tipo se escapó al bosque. Ranger sigue siguiéndole la pista. Se secó el sudor de la frente. «¿Qué tienes ahí?» Mitchell le entregó el informe. «Léelo, dime lo que ves». Daniel lo hojeó, Sunoni, frunciendo el ceño cada vez más con cada línea. «Este patrón de hematomas no es de una caída, al menos no de una caída normal». Mitchell asintió con severidad. «Exacto». Una brisa fría sopló sobre el cementerio. Sarah, todavía arrodillada junto al ataúd, miró con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. «¿Qué estás leyendo? ¿De qué estás hablando?» Mitchell se acercó a ella con cuidado. «Señora Carter, ¿le dieron alguna vez una explicación detallada de estas contusiones?» Le mostró la línea. Sarah parpadeó. «No, solo dijeron que se había resbalado, que se había caído. Su voz temblaba. Dijeron que ya había fallecido cuando la encontramos». Mitchell dudó y luego habló con suavidad. «Hay algo más». El médico escribió que su temperatura corporal era inusualmente fría, incluso para una niña que llevaba horas muerta. Las manos de Sarah temblaban violentamente. «¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo?» Daniel cerró el informe. «Significa que la cronología no está clara, muy poco clara, y Ranger no está captando ningún olor relacionado con la muerte». Bajó la voz. «Está captando lo contrario». Sarah jadeó y se tapó la boca. Mitchell exhaló lentamente. Alguien podría haber simulado su muerte. La multitud volvió a estallar, temerosa, confundida, murmurando como una tormenta. Daniel retrocedió tambaleándose, agarrándose la frente. ¿Simulado? ¿Por qué alguien le haría eso a una niña? Mitchell no respondió, porque de repente, cada parte del informe, cada inconsistencia, parecía una pista que apuntaba a una posibilidad aterradora. Emily no estaba muerta cuando la encontraron, y la persona que lo sabía podría ser el hombre al que Ranger estaba persiguiendo. El cementerio había caído en un silencio atónito y tembloroso. Solo el eco lejano de los ladridos de Rares, débil pero urgente, cortaba el aire como una sirena de alarma. Sarah se aferró al brazo de su marido,
con la respiración entrecortada y desigual, mientras Mitchell y Daniel se mantenían en el centro de la tormenta, enfrentándose a la imposible verdad que se estaba formando ante sus ojos. Mitchell se volvió hacia los trabajadores de la funeraria. Su voz era firme, segura, inquebrantable. «Alejaos del ataúd», ordenó. Los trabajadores dudaron, mirándose entre sí con nerviosismo. Habían sido testigos de innumerables funerales, dolor, angustia, incluso arrebatos, pero nunca un oficial había detenido un entierro con tanta urgencia. Uno de ellos tragó saliva. «Oficial, no podemos abrir un ataúd sellado sin...» «No vamos a abrir nada todavía», dijo Mitchell. «Pero nadie tocará ese ataúd hasta que tengamos autorización». Los ojos llenos de lágrimas de Sarah se abrieron de par en par. «¿Autorización? Por favor, dígame qué está pasando». Mitchell se acercó a ella lentamente, bajando la voz. «La señora Carter Ranger está respondiendo a algo dentro del ataúd. Algo a lo que él solo reacciona cuando hay vida». El cuerpo de Sarah se tensó. Daniel negó violentamente con la cabeza. «No, no puedes decir eso. Se ha ido. Se ha ido». Su voz se quebró en un sollozo. «No nos hagas esto». Mitchell apretó la mandíbula. «Señor, no intento hacerle daño. Intento asegurarme de que no entierre viva a su hija». Un murmullo recorrió la multitud. La gente retrocedió, algunos temblando, otros llorando con más fuerza, otros susurrando oraciones temerosas en voz baja. El sacerdote trastabilló hacia atrás, cubriéndose la boca con la mano. Daniels sacó su radio. «Central, aquí el oficial Daniels. Tenemos una emergencia de código 1 en el cementerio Maple Ridge. Necesitamos autorización inmediata para detener el entierro y abrir el ataúd. El personal médico debe estar en espera». La radio crepitó. «Daniels, esa es una solicitud seria. Confirme el motivo». Daniels miró a Sarah, que temblaba incontrolablemente, y luego a Mitchell. Mitchell respondió por él. «Tenemos un perro policía alertando de signos de vida dentro del ataúd». Estática. Una pausa atónita y luego, «Recibido. Autorización pendiente. Mantengan la posición». Sarah se arrodilló junto al ataúd, con las manos presionadas contra el pecho, como si intentara mantenerse entera físicamente. «Emily, cariño, si puedes oírme». Su voz temblaba violentamente. Mitchell sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se arrodilló a su lado. «Señora, manténgase alejada por ahora». «De acuerdo, vamos a obtener respuestas». La multitud se apartó cuando llegaron dos paramédicos, abriéndose paso con el equipo. «Recibimos la llamada». «¿Cuál es la situación?», preguntó uno. Mitchell les entregó el informe de la autopsia. El médico jefe lo escaneó, abriendo los ojos, temperatura corporal fría, hematomas inconsistentes, hora de la muerte no confirmada. Levantó la vista bruscamente. Es posible que esta niña no hubiera fallecido cuando se realizó el examen. Daniel se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cabeza. «No, no». La radio volvió a crepitar. «Agente Daniels, autorización concedida. Se le permite abrir el ataúd según el protocolo de emergencia. Proceda con el personal médico presente». Mitchell exhaló temblorosamente. Los paramédicos intercambiaron miradas tensas. Uno asintió. «Bueno, hágalo con cuidado. No podemos arriesgarnos a causarle más daño si está viva». Sarah soltó un sollozo ahogado. «Por favor, ábralo ahora». Mitchell levantó una mano. «Muy bien, todos atrás». El equipo funerario avanzó con cuidado y retiró la tela floral con manos temblorosas. Los tornillos a lo largo de los bordes del ataúd brillaban bajo el cielo gris y apagado. En el momento en que se aflojó el primer tornillo, el ladrido lejano de Rares resonó en las colinas. Urgente, desesperado, advirtiente. El corazón de Mitchell latía con fuerza. Fuera cual fuera la verdad que se escondía dentro de ese ataúd, estaban a punto de enfrentarse a ella. El cementerio contuvo la respiración. Todos los dolientes, todos los oficiales, todos los padres temblorosos se quedaron paralizados mientras el equipo funerario desatornillaba los últimos tornillos que mantenían cerrado el ataúd. Sarah agarró los brazos de Daniel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las lágrimas corrían por sus mejillas
cayendo sobre el ataúd blanco como perlas rotas. Por favor, susurraba una y otra vez, con una voz apenas audible, la plegaria de una madre entretejida con terror y frágil esperanza. Mitchell se colocó junto a los paramédicos, con las manos apretadas y el corazón latiendo con fuerza. Daniel montaba guardia cerca, con la mirada recorriendo el perímetro por si el hombre que había huido regresaba, pero ni siquiera él podía evitar que su atención se desviara hacia el ataúd. Cayó el último tornillo. Un sonido resonó en el silencio. Cling. Metal contra piedra. El paramédico jefe respiró hondo. A mi cuenta. 1, 2. Levantó la tapa. Un soplo de aire fresco escapó, llevando consigo el débil aroma de los lirios y los productos químicos del embalsamamiento. El interior estaba forrado con una suave tela rosa, pequeñas mariposas bordadas y una pequeña almohada que sostenía suavemente la cabeza de Emily Carter. Y allí estaba ella, Emily, de 7 años, pálida, inmóvil, frágil como la porcelana. Sarah dejó escapar un sollozo desgarrador y sus piernas se doblaron bajo su peso. Daniel la sujetó cuando se inclinó hacia adelante, incapaz de evitar acercarse a su hija, pero el paramédico levantó la mano bruscamente. Señora, espere. Su voz tenía un tono tan agudo que cortaba el aire. Mitchell sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué pasa? El paramédico se inclinó hacia adelante, perdiendo su calma profesional. Sus dedos se cernieron sobre la muñeca de Emily, sin tocarla todavía, solo midiendo el más mínimo movimiento. Luego presionó ligeramente. Pasaron 2 segundos. 3, 4. Sus ojos se agrandaron. Hay pulso. El mundo pareció inclinarse. Sarah jadeó como si la hubieran golpeado. Daniel se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. La multitud estalló en incredulidad. Gritos, llantos, oraciones ahogadas. La gente avanzaba y retrocedía a la vez. Pulso. «Tiene pulso», gritó alguien. El paramédico no levantó la vista. Débil, superficial, pero está ahí. Respira. Necesito mi maletín ahora mismo. Mitchell se tambaleó hacia adelante. ¿Está seguro? El paramédico colocó una mano sobre el pequeño pecho de Emily. Sus pulmones se mueven. Su tono temblaba. Esta niña está viva. Sarah se derrumbó en un sollozo, con las manos temblando incontrolablemente. Emily, mi niña, mi niña. Daniel se desplomó en el suelo, con la cara entre las manos, ahogado por un sonido que no era ni un llanto ni una risa. Algo intermedio, algo que solo un padre que acaba de recuperar a su hija de la muerte podría hacer. El segundo paramédico se apresuró a abrir las bolsas de equipo. Tiene una hipotermia grave. Quien la examinó confundió el frío con la muerte. No ha sido un accidente. Mitchell apretó la mandíbula. ¿Se la puede mover? Tenemos que hacerlo inmediatamente. Uno de los paramédicos le colocó una máscara de oxígeno a Emily en su pequeño rostro, mientras el otro le revisaba las pupilas. Una leve contracción se agitó bajo su párpado. Tan pequeña, tan frágil, pero suficiente para hacer que Sarah volviera a sollozar de incredulidad. Parpadeó. Susurró. Mitchell parpadeó. No se atrevía a hablar. En cambio, puso una mano sobre el hombro de Daniel y lo agarró con fuerza. Tu hija está viva. Daniel se cubrió la boca con las manos temblorosas, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. La enterramos viva. Dios mío, alguien intentó enterrarla viva. Los ojos de Mitchell se oscurecieron. Alguien montó todo esto. Alguien quería que todos creyeran que estaba muerta. En ese momento, Ranger irrumpió por el extremo más alejado del cementerio, corriendo hacia ellos a toda velocidad, con el pelaje erizado y el hocico manchado de tierra por la persecución. Se detuvo derrapando junto al ataúd. Olfateó una vez y gimió suavemente, empujando con delicadeza el brazo de Emily, como si le dijera, «Te he encontrado, ahora estás a salvo». Mitchell tragó saliva. Una niña encontrada viva en su propio ataúd. Un perro policía que se negó a dejar que la enterraran. Un hombre que huía y que claramente esperaba que un funeral ocultara la verdad. Esto no era un milagro, era un crimen, y la pesadilla solo acababa de empezar. En el momento en que los paramédicos confirmaron el pulso de Emily, el cementerio estalló en un caos organizado.
Lo que momentos antes había sido un funeral se transformó en una escena de rescate de emergencia. La gente retrocedió, temblando, llorando, rezando. Sin embargo, nadie podía apartar la mirada de lo imposible. La madre de Emily se aferró a Danielle, con todo el cuerpo temblando mientras observaba a los paramédicos trabajar sobre el ataúd de su hija. «Sálvenla, por favor, salven a mi niña», gritó, con la voz quebrada por una desesperación tan fuerte que parecía capaz de rasgar el cielo. «Estamos haciendo todo lo que podemos», dijo con firmeza el paramédico jefe, aunque su propia voz temblaba de incredulidad. «Tiene una hipotermia grave y apenas está consciente. Tenemos que llevarla al hospital ahora mismo». Ranger se movía ansioso junto al ataúd, caminando en círculos, con las orejas echadas hacia atrás. Empujó suavemente el brazo de Emily y luego retrocedió, lanzando suaves y urgentes ladridos, como si instara a los humanos a darse prisa. Mitchell se arrodilló a su lado. «Tú la encontraste, amigo. Tú la salvaste», le susurró, acariciándole el cuello, pero incluso él podía sentir que el tiempo se les escapaba de las manos. Los paramédicos sacaron con cuidado a Emily del ataúd. Su pequeño cuerpo parecía insoportablemente frágil, su piel pálida como la nieve, sus diminutos dedos curvados hacia adentro, como si lucharan contra un dolor invisible. Su pecho subía y bajaba tan superficialmente que Sarah contenía la respiración cada vez, aterrorizada por si se detenía. «El pulso se está debilitando», gritó uno de los paramédicos. «Envuélvanla». Otro gritó, rasgando mantas térmicas. Envolvieron a Emily en capas de material de emergencia similar al papel de aluminio, colocándole bolsas térmicas alrededor del torso, debajo del cuello y debajo de los pies. La máscara de oxígeno se empañaba ligeramente con cada frágil respiración. Sarah gritó al ver la escena. «Cariño, cariño, quédate con nosotros, por favor». Mitchell se volvió hacia Daniels. «Llame a la central. Dígales que necesitamos una escolta hasta el hospital con las sirenas a todo volumen. No me importa si la carretera está cerrada. Diles que la despejen». Daniels ya estaba marcando. «Central, aquí, Daniels. Tenemos una emergencia pediátrica grave. Necesitamos una ruta despejada hasta Street Matthews, ahora mismo». Ranger ladró una vez con fuerza y luego corrió hacia las puertas del cementerio como si guiara el camino. Los paramédicos subieron a Emily a la camilla. Su cabecita se balanceaba ligeramente y sus párpados se movían débilmente. «Está consciente», gritó uno de los paramédicos. Sarah casi se desmaya. Daniel la sujetó, con lágrimas corriéndole por la cara. «Emily, lucha, por favor». Pero la alegría duró solo un segundo. Su saturación de oxígeno está bajando. «Moveos, moveos, moveos». Corrieron hacia la ambulancia. Mitchell y Daniels corrieron junto a ellos, con Ranger pegado a la pierna de Mitchell, negándose a separarse. Un murmullo recorrió la multitud. «Está viva. ¿Cómo es posible? ¿Alguien le hizo esto? ¿Quién enterraría viva a una niña?» Mitchell sintió la sospecha ardiendo en sus entrañas. El hombre que huía, los moretones, la piel fría confundida con la muerte. Nada de esto fue un accidente. Las puertas traseras de la ambulancia se abrieron. Los paramédicos llevaron rápidamente a Emily al interior y la sujetaron a la camilla, conectándola a los monitores, ajustándole la máscara de oxígeno e inyectándole líquidos intravenosos calientes. «Lista para el transporte. Vamos». Sarah subió tras su hija, con Daniel justo detrás de ella. Las puertas se cerraron de golpe. Mitchell dio un paso atrás, con el corazón latiéndole con fuerza. Las sirenas comenzaron a sonar. Ranger lanzó un aullido agudo y urgente que resonó en el cementerio mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad con la niña a la que él se negaba a abandonar. Mitchell susurró en voz baja. «Aguanta, Emily. No te vamos a perder». Pero cuando la ambulancia desapareció por la carretera, supo algo más con certeza. Quienquiera que hubiera intentado enterrar viva a esa niña no permanecería libre por mucho tiempo. La ambulancia apenas había desaparecido por la carretera cuando Mitchell y Daniels se dirigieron directamente al coche patrulla. Ranger caminaba inquieto a su lado, con el hocico pegado al suelo, la cola rígida y los músculos tensos.
No había terminado, ni mucho menos. Daniel cerró la puerta detrás de él, con la respiración aún entrecortada. Mitchell, tenemos que hablar del tipo que huyó. Mitchell apretó la mandíbula. Sí, creo que él es la pieza que faltaba. Abrió la puerta del pasajero y sacó de nuevo la carpeta con el informe de la autopsia, pero esta vez, detrás de ella, había otro expediente que no se había molestado en mirar antes. El informe del incidente doméstico de Emily. Lo hojeó rápidamente. Emily fue encontrada inconsciente al pie de las escaleras. La madre llamó inmediatamente al 911. El padre estaba en el trabajo. Los servicios de emergencia observaron hematomas incompatibles con una simple caída. Un vecino informó haber oído gritos antes de la supuesta caída. No hubo entrada forzada. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro. Mitchell se quedó paralizado. Daniel se inclinó sobre su hombro. ¿Qué? ¿Qué pasa? La voz de Mitchell se redujo a un susurro. Los gritos, la puerta cerrada con llave, los hematomas, la bajada de temperatura. Daniel abrió mucho los ojos. ¿Estás diciendo que no se cayó? Mitchell negó con la cabeza. No se cayó. Alguien simuló una caída. Alguien la sedó. Alguien la hizo parecer muerta. Ranger de repente gruñó profundo, bajo y peligroso. Mitchell miró hacia abajo. ¿Qué pasa, chico? Ranger dio un paso adelante y puso su pata sobre el informe del incidente, justo en la línea que decía: el vecino informó que un hombre visitó la casa ese mismo día. Sujeto no identificado. Descripción pendiente. A Mitchell se le encogió el corazón. Un hombre, no un familiar, alguien que había estado allí antes de que Emily cayera. Alguien que habría sabido cuándo atacar. Daniel tragó saliva. El tipo del funeral. Mitchell asintió lentamente. No estaba allí para llorar su muerte. Estaba allí para asegurarse de que permaneciera enterrada. Un viento frío barrió el cementerio, haciendo susurrar a los árboles como advertencias. Mitchell siguió hojeando las páginas hasta que encontró una pequeña imagen granulada, una foto borrosa tomada por el vecino a través de una ventana. Mostraba a un hombre saliendo por la puerta trasera de la casa de los Carter. Pelo gris alto, mandíbula afilada, traje negro, el mismo hombre al que Ranger había perseguido. Daniels murmuró: ¿quién demonios es? Mitchell pasó a la última página y se quedó paralizado. Una orden de alejamiento. No contra Emily, ni contra Daniel o Sarah, sino contra un hombre llamado Thomas Granger, el exnovio de Sarah de años antes de que conociera a Daniel. Un hombre con un historial documentado de obsesión, acoso y comportamiento violento. Un hombre que había sido puesto en libertad condicional recientemente, susurró Daniels. Dios mío, tenía a Sarah en el punto de mira. El rostro de Mitchell se endureció. No podía llegar a ella, así que fue a por lo que más quería. Ranger ladró una vez, con un tono agudo y urgente, confirmando la verdad. Mitchell cerró el expediente de un golpe. Intentó matar a esa niña. La sedó, la hizo parecer muerta, simuló una caída y luego asistió al funeral para ver cómo la enterraban viva. Daniels apretó los puños. Y ahora está huyendo. Mitchell miró hacia el bosque donde Ranger había perseguido al hombre. No, dijo fríamente. Se está escondiendo, gruñó Ranger, levantando el hocico al viento. Y vamos a encontrarlo. El bosque detrás del cementerio era denso, oscuro y enmarañado, con gruesas enredaderas y pinos altísimos. Una fina niebla se arremolinaba sobre el suelo del bosque, ocultando las huellas y amortiguando los sonidos. Pero nada de eso frenó a Ranger. El pastor alemán atravesó la maleza como una criatura forjada por el instinto y la determinación, con el hocico bajo, la cola rígida y los músculos tensos a cada zancada. Mitchell y Daniels le seguían de cerca, con las ramas azotándoles los brazos y la cara. La voz de Mitchell resonó entre los árboles. «Ranger, síguelo, chico». Un ladrido profundo y urgente respondió desde delante. Daniels respiraba con dificultad. «Está cerca. Tiene que estarlo». Atravesaron un grupo de arbustos y se quedaron paralizados. Allí, encorvado detrás de un árbol caído, estaba Thomas Granger. Tenía la ropa manchada de barro. El sudor le pegaba el pelo a la frente. Su pecho se agitaba con respiraciones entrecortadas. Y en su mano derecha, brillando entre las ramas, había un cuchillo de caza dentado.
Mitchell levantó su arma inmediatamente. ¡No se muevan! Thomas se enderezó de golpe, con los ojos desorbitados y los labios curvados en un gruñido retorcido. «Atrás, ustedes no lo entienden. Ella tenía que desaparecer». Ranger gruñó mostrando los dientes y se interpuso entre los oficiales y Thomas. Daniel gritó, «¡Suelta el arma ahora mismo!». Thomas negó violentamente con la cabeza. «¿Creen que ella merecía vivir? ¿Crees que Sarah puede ser feliz después de lo que me hizo?». Su voz se quebró por la rabia. «Se lo advertí. Le dije que si me ignoraba otra vez». Mitchell dio un paso adelante con voz dura como el acero. «Apuntaste a una niña de 7 años. La sedaste, fingiste su muerte e intentaste enterrarla viva». Thomas gritó, «Ella fue la razón por la que Sarah me dejó. Lo arruinó todo». Ranger se abalanzó con un ladrido furioso. El agarre de Thomas flaqueó cuando el perro cargó y por un instante dudó. Eso fue suficiente. Mitchell gritó, «Ranger, atácalo». El pastor alemán se lanzó hacia adelante, desequilibrando a Thomas. El hombre cayó de espaldas con un golpe sordo y el cuchillo se deslizó por el suelo del bosque. Daniels se abalanzó sobre él en un segundo, inmovilizándole los brazos mientras Thomas se debatía y gritaba, «¡No pueden hacer esto! ¡Déjame ir!», gritó. Mitchell apartó el cuchillo de una patada y esposó a Thomas. «Thomas Granger queda detenido por intento de asesinato, secuestro y entierro intencionado de una niña viva». Thomas escupió al suelo. «Te arrepentirás de esto. Ella se arrepentirá de esto». Ranger gruñó y se acercó hasta que el hombre retrocedió asustado. Mitchell se inclinó, con los ojos ardientes. «No, la única persona que se arrepentirá hoy eres tú». Daniels ayudó a Thomas a ponerse en pie. «Vamos». Mientras arrastraban al agresor fuera del bosque, Ranger caminaba junto a Mitchell, levantando ligeramente la cola. Había encontrado a Emily, había encontrado al monstruo, y ahora, por fin, se estaba haciendo justicia. El Hospital Street Matthews bullía con una urgencia frenética. En el momento en que Emily fue trasladada a toda prisa a través de sus puertas, médicos y enfermeras la rodearon, gritando órdenes, empujando equipos, luchando contra el tiempo. Sarah y Daniel se quedaron justo fuera de la sala de traumatología, abrazándose con fuerza mientras las puertas se cerraban delante de ellos. Las manos de Sarah temblaban incontrolablemente. por favor, sálvenla», susurró al pecho de Daniel. Daniel apenas podía respirar. «Es fuerte, Sarah, es fuerte como su madre». Ranger se sentó a sus pies, gimiendo suavemente, con los ojos fijos en las puertas de la sala de traumatología, como si pudiera ver a través de ellas. Sus orejas se agitaban cada vez que sonaba un monitor. Su cola se movía con cada grito de los médicos. Mitchell puso una mano sobre la espalda de Rares. «Hiciste todo lo que pudiste, amigo. Ahora el resto depende de ellos». Los minutos parecían horas. Cada segundo que pasaba se alargaba dolorosamente. Finalmente, un médico salió exhausto, pero con una pequeña y amable sonrisa. Sarah se abalanzó hacia él. «¿Está bien?». El médico asintió. «Está estable. Su temperatura corporal está subiendo. El sedante está dejando de hacer efecto. Ella va a salir adelante». Sarah se derrumbó y rompió a llorar de alivio. Daniel la abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su cabello. Mitchell exhaló, frotándose la frente, y todo su cuerpo se relajó al sentir el peso del día desplomarse sobre él. Ranger ladró una vez, con un ladrido agudo y alegre. El médico continuó. «Aún no está despierta, pero responde. Ya pueden verla». Lo siguieron por el amplio pasillo. Ranger trotaba a su lado con renovado entusiasmo, moviendo suavemente la cola. Entraron en una pequeña habitación de hospital llena de suaves pitidos y cálidas luces. Emily yacía en una cama demasiado grande para su pequeño cuerpo, envuelta en mantas, con un tubo de oxígeno bajo la nariz, la piel aún pálida, pero ya no sin vida. Sarah se acercó a su lado y le apartó un mechón de pelo de la frente. «Hola, Angelito. Mamá está aquí». Daniel tomó su pequeña mano entre las suyas. «Papá también está aquí, cariño. No nos vamos a ir a ninguna parte». Ranger colocó sus patas delanteras suavemente sobre la cama
inclinándose hacia adelante y olfateando sus manos, como si quisiera confirmar finalmente que ella estaba a salvo. Entonces, un pequeño sonido escapó de sus labios. Un gemido, apenas audible, pero real. Los párpados de Emily se movieron una vez, dos veces, y luego se abrieron lentamente. Su mirada vagó por la habitación, confusa y desenfocada, hasta que se posó en una forma familiar. Ranger. El pastor alemán gimió suavemente, inclinándose más cerca, con el hocico rozando sus dedos. Emily abrió los labios. Ranger, susurró, con voz débil y quebrada. Sarah sollozó. Daniel se cubrió la cara con la mano, abrumado. Ranger apoyó suavemente la cabeza en el borde de la cama, mirando a la niña con ojos tiernos y adoradores. Emily levantó lentamente la mano, débil y temblorosa, y la colocó sobre la cabeza de Ranger. Tú, tú me encontraste, susurró. Mitchell tragó saliva. Sí, pequeña. Nunca dejó de buscarte. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Mi héroe. La habitación pareció contener la respiración cuando Ranger exhaló un suave y cálido suspiro, presionando contra su mano. Sarah besó la frente de su hija. Ahora estás a salvo, gracias a él. Emily esbozó una pequeña sonrisa, frágil pero llena de vida. Dale las gracias. Mitchell se arrodilló junto a la cama. Él lo sabe. Confía en mí. Lo sabe. Fuera de la habitación, los agentes se reunieron con silenciosa reverencia. La noticia comenzó a difundirse por el hospital, por la ciudad y pronto por todos los rincones de Internet. Un perro policía había salvado a una niña de su propio ataúd, y mientras Ranger yacía junto a Emily, negándose a abandonarla ni siquiera por un segundo, una verdad se hizo innegable. Los héroes no siempre llevan uniforme. A veces vienen con cuatro patas y un corazón que se niega a rendirse.